Bienvenidos todos y gracias por participar en este webinar donde trataremos los puntos más relevantes a tener en cuenta en la normativa de arrendamientos urbanos y viviendas de uso turístico. La conferencia se dividirá en dos bloques. La primera de ellas será la exposición de nuestra ponente y una vez finalice abriremos un turno de preguntas y respuestas. En esta ocasión tenemos el honor de contar con Estíbaliz Elorriaga, abogada especialista en esta materia y coautora de nuestra guía paso a paso sobre esta temática precisamente. Gracias, Estíbaliz. Comenzamos con la exposición. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos y voy a hacer una breve exposición del contenido más importante de la guía de arrendamientos urbanos y viviendas de uso turístico, que creo que en este momento es de gran interés por la situación de uso y abuso sobre todo de las viviendas de uso turístico que se está dando en diferentes capitales de España, ¿no? Primero sí que vamos a hacer una breve exposición sobre la evolución normativa que han sufrido los arrendamientos urbanos para situarnos un poco en la situación actual y en lo más importante que ha ido modificándose con el tiempo, que básicamente se centra como punto fundamental en las prórrogas forzosas y en la duración de las prórrogas forzosas y las subrogaciones y temas más importantes, ¿no? La primera ley que podemos destacar y que no es de relevancia incluso en el momento actual es la Ley de Arrendamientos Urbanos del 64, que contemplaba una prórroga forzosa ilimitada y dos subrogaciones mortis causa, en principio ilimitadas, en favor de cónyuges, etcétera, que beneficiaban evidentemente al inquilino, pero que con el tiempo se fueron quedando como un entorpecimiento al alquiler y de viviendas, a la inversión, etcétera. De tal manera que en el año 85 el gobierno de Felipe González quitó el famoso decreto Boyer, que se ocupaba de más asuntos, inversiones, desgravaciones en impuestos sociales, etcétera, pero a nuestros efectos puso fin sobre todo a la prórroga forzosa ilimitada en los contratos de los arrendamientos urbanos en su artículo 9. Y lo estableció con un tope, una prórroga forzosa de 5 años, plazo que copió la ley de 1994 vigente, que fue modificada posteriormente en el año 2013. La ley de 4 de 2013 limitó la prórroga forzosa a 3 años y tácita a 1 año, e introdujo la posibilidad de que el arrendador recuperase la vivienda para uso permanente suyo y de sus familiares si lo necesitaba. Una vez transcurrido 1 año de contrato, también introdujo la posibilidad de que el arrendamiento existiese una vez transcurridos 6 meses de contrato con un preaviso de 30 días y dio más protagonismo a la voluntad de las partes en el contrato. Vamos a destacar aquí que la Ley 4 de 2013 introdujo por vez primera el uso, o hizo referencia por vez primera, al alojamiento privado para el turismo como una situación que estaba en aumento y que podría estar dando, conforme establece su propia exposición de motivos, dando cobertura a situaciones de intrusismo y competencia desleal en contra de la calidad de los destinos turísticos. A ese fin los dejó fuera de su ámbito de aplicación y quedaron regulados por normativa sectorial específica o en su defecto decía por el régimen de los arrendamientos de temporada, como así fue, porque en aquel momento era un fenómeno incipiente y entonces básicamente se reguló conforme a los arrendamientos de temporada que hemos comentado. Se ha dado la paradoja, como todos sabéis, de que el Real Decreto Ley 21/2018 prorrogó otra vez la prórroga forzosa a 5 años y 7 en el caso de que el arrendador fuera persona jurídica, pero se da lo que hemos dicho, la paradoja de que solo estuvo vigente desde el 19 de diciembre del 2018 al 23 de enero del 19, por lo tanto, al no haber superado el trámite de convalidación del Congreso, fue derogado, pero los contratos que se firmaron en ese breve periodo, que al final fue 1 mes prácticamente, se regularon conforme a su regulación. Y por tanto tienen una prórroga forzosa de 5 años. Cuando se ha derogado, se ha vuelto a la Ley 4 de 2013 de nuevo, que hasta el 5 de marzo establece una prórroga forzosa de 3 años. Y después otra vez, de nuevo, el 6 de marzo de 2019, volvemos con el Real Decreto Ley 7 de 2019 a la prórroga forzosa de 5 años y tácita de 3 años. El Real Decreto Ley
7/2019 también establece una fianza máxima de 2 meses, un mayor preaviso para la renovación y, bueno, algunos puntos similares, ¿no? Vamos a pasar de diapositiva. Bueno, un tema que yo creo que es destacable es el régimen aplicable en la ley de 1994 a los diferentes inmuebles que contempla, los diferentes tipos de finca, alquileres de tipos de finca que contempla, que son básicamente dos. Las viviendas y el uso distinto. Uso distinto de vivienda que en realidad se limita a locales de negocio y de temporada. Las viviendas se regulan los títulos 1 y 4, que son las disposiciones comunes y la fianza y la forma, o sea, muy pocos puntos, pero bueno, relevantes, tienen carácter, conforme establece la propia ley, tienen carácter imperativo para todo tipo de inmuebles regulados el alquiler de inmuebles regulados en la ley. Ahora bien, en el caso de las viviendas, después de esta parte imperativa, lo que primaría sería lo pactado, pero siempre en el marco del título 2. Eso quiere decir que el título 2 también, a efectos de arrendamientos de viviendas, pues tiene carácter imperativo en cuanto que el pacto entre las partes debe ajustarse a lo que diga ese título 2. Ese título 2 establece, por supuesto, todos los datos importantes, como es la prórroga forzosa, el carácter de las obras, las subrogaciones, innovaciones, etcétera. En cuanto a los locales de negocio de temporada, pues también tienen como normativa imperativa la fianza y la forma. Después se regularán conforme a lo pactado y, en su defecto, el título 3. Ese título 3 ya tiene carácter supletorio, digamos, de lo pactado, y supletoriamente a todos los arrendamientos siempre tenemos la asistencia al Código Civil como última forma de decidir o regular ante la falta de lo pactado el contrato entre las partes, ¿no? Excluimos de este tratamiento imperativo del título 1, 2, 3 o 4 las viviendas suntuarias, que en todo caso se regularán conforme a lo pactado, en su defecto conforme al título 2 y supletoriamente el Código Civil. Y son viviendas suntuarias los que tienen una superficie superior a 300 metros cuadrados o cuya renta inicial anual es mayor al 5,5 veces el salario mínimo interprofesional. La ley, a su vez, hace una exclusión expresa de determinados arrendamientos y luego la jurisprudencia se ha encargado de completar. Y así la ley de arrendamientos excluye los garajes, trasteros o similares no accesorios. ¿Qué quiere decir no accesorios? Pues que no van unidos como una unidad en la vivienda. Es decir, si tú tienes una vivienda que tiene un garaje directo o está asignado a la vivienda un garaje, ese garaje puede ser perfectamente incluido en el arrendamiento de vivienda. Si el garaje está en otro sitio o lo alquilas de forma independiente, entonces está excluido del ALAU. O sea, un contrato de un garaje simple y llano está excluido del ALAU. Se regulará por el Código Civil en su caso. Luego están excluidas también las viviendas para cargos y servicios, porteros, guardas, empleados, funcionarios, porque irán conforme a la normativa laboral asignada en cada caso, pues sea en diferentes casos, ¿no? O por el Código Civil, dependiendo si es, por ejemplo, de un portero, pues irá por el Código Civil en determinadas situaciones. Las viviendas militares, que tienen su propia regulación, la casa de habitación para prestar servicio en fincas agrícolas, pecuarias o forestales, que esto era regulado por la Ley de Arrendamientos Rústicos, en su caso, las viviendas universitarias para alumnos, personal asignado en razón de su cargo, que eso también se regulará conforme a la normativa correspondiente, las viviendas suntuarias, como hemos dicho, y las viviendas para uso turístico, que se regulan conforme a su propia normativa sectorial turística. Aquí ya se especifica que tiene que ser una normativa con ese carácter. Luego ya veremos que esa normativa normalmente viene regulada por las propias comunidades autónomas e incluso por la mayoría de los municipios. Hoy en día están dictando ordenanzas que entran a regular, o por lo menos en las ciudades más importantes, entran a regular con detalle las características que tiene que tener un piso turístico, ¿no? Luego también las viviendas de protección oficial,
en la jurisprudencia hay ocasiones en las que se excluyen de la aplicación de la ley de arrendamientos los arrendamientos de industria concebidos como local e industria en un conjunto indisoluble o los arrendamientos de solar concebidos como terreno de exclusiva para una actividad económica. Vamos a pasar de diapositiva y entramos ya directamente a ver un poco los detalles de los diferentes elementos que pueden entrar dentro de un contrato de arrendamiento, que es lo que nos interesa, ¿no? Por un lado, la fianza es obligatoria y la ley sigue manteniendo ese texto en metálico. Bueno, pues nada excluye que hoy en día yo creo que se haga una transferencia, pero en todo caso la ley sigue diciendo en metálico y el arrendador tiene obligación de depositar esa fianza hoy en día en la administración autonómica que a ese fin tienen establecidos determinados entidades a las que hay que depositar la fianza, ¿no? Están exceptuadas de prestar fianza la Administración General del Estado, administraciones de las comunidades autónomas, entidades de administración local y organismos y entidades dependientes o vinculadas, mutuas colaboradoras de seguridad social, siempre que la renta se abone con cargo a los presupuestos, es decir, que sea para un fin oficial, ¿no? Nada obsta, según la jurisprudencia, a que las partes puedan renunciar a la fianza. Eso sí, un arrendador puede perdonar al arrendatario la decisión de prestarle una fianza, pero eso no excluye la obligación del arrendador de prestar esa fianza, depositarla más bien en el registro administrativo correspondiente, salvo que se diga lo contrario. Luego, en general, hoy en día es raro que se renuncie a una fianza, ¿no? La cuantía de la fianza es de una mensualidad en el caso de arrendamientos de vivienda y de 2 mensualidades en el caso de arrendamientos para uso distinto, o sea, local de negocio o arrendamiento de temporada. Y no olvidemos además que este apartado de la fianza es de tipo imperativo, luego para todo tipo de arrendamientos, tanto de vivienda como para uso distinto, con lo cual son cantidades taxativas. La fianza es actualizable con cada prórroga, pero solamente a partir del periodo mínimo de prórroga obligatoria a favor del arrendatario. Es decir, hasta los 5 años o 7 si el arrendador es persona jurídica, la fianza no se tiene por qué actualizar. Otra cosa es que las partes decidan pactar eso más. No se podría obligar al arrendatario a actualizar la fianza salvo que pasaran esos 5 o 7 años, ¿no? También es opcional pactar garantías complementarias a la fianza, pero siempre que se respete el máximo de 2 mensualidades si el arrendamiento de vivienda es superior a 5 y 7 años. La fianza se devuelve en el mes siguiente de la entrega de las llaves, después de la retención y descuentos que procedan, y el arrendador tendrá que devolver, tras descontar esas cantidades, al arrendatario la cuantía de la fianza. Eso sí, si no lo hace en el plazo de un mes, después de la entrega de las llaves, pues esa cantidad restante le venga el interés legal del dinero, que el arrendatario, si no está de acuerdo con lo que se le devuelve, pues podrá reclamar por el procedimiento civil que corresponda según la cuantía. La duración del arrendamiento es otro de los puntos muy importantes y que ha sido reiteradamente modificado por las leyes de arrendamientos, como hemos visto. En principio, en el arrendamiento de vivienda, la duración es la pactada, pero tiene ese límite mínimo, que en este caso es imperativo, de 5 años en favor del arrendatario. Es decir, un contrato se puede pactar por 1 año, pero el arrendatario siempre está en la facultad de alargarlo hasta 5 años o 7 incluso si el arrendador es persona jurídica. Se exceptúa ante esta posibilidad las viviendas suntuarias que, como hemos dicho, están excluidas de su aplicación, o las viviendas de protección oficial cuya duración será al transcurrir totalmente el plazo establecido en la normativa para la amortización del préstamo cualificado para su promoción, o si este no existe, pues transcurridos 25 años desde la calificación definitiva.
Luego hay situaciones también que constituyen excepciones a esa duración pactada o legal y en las que se puede finalizar o modificar o novar, digamos, la duración del contrato derivado de determinadas circunstancias, ¿no? Y son las siguientes. Primero, pues que el arrendador necesita la vivienda para sí mismo o para sus familiares como vivienda habitual antes de que transcurran 5 años del plazo del arrendamiento. Para eso, por supuesto, tiene que preavisar con 2 meses de ocupación y debe ocuparla en el plazo de 3 meses desde que se extingue o se desaloja el contrato, ¿no? O la vivienda, perdón, salvo fuerza mayor. Si no, el arrendatario siempre puede optar por ser repuesto en el uso de la vivienda, si es que no la ocupa el arrendador, con una indemnización de los gastos, o ser indemnizado en una mensualidad por cada año restante hasta llegar a esos 5. Otra posibilidad es que el arrendatario desista del arrendamiento una vez transcurridos 6 meses de vigencia del contrato con un preaviso de 30 días, luego no se alcanzará esa duración mínima, digamos, posible de 5 años, la prórroga forzosa, ¿no? Se puede pactar, aquí en este caso de desistimiento del arrendatario, se puede pactar también una indemnización a favor del arrendador, pero que nunca podrá ser superior a un mes de renta por cada año que reste. Eso hay que tener en cuenta. Otra posibilidad es que en caso de que el arrendatario manifieste su voluntad de no renovar o desistir del contrato antes de su terminación, digamos, o antes de llegar a los 5 años, y está casado o tiene una pareja de hecho estable, conviviente, pues esa pareja, digamos, puede optar por subrogarse en el contrato de arrendamiento. Para ello, el arrendador deberá requerirle, sabiendo que tiene una pareja del arrendatario, deberá requerirle y ésta tiene un plazo de 15 días para contestar. Y si el arrendatario abandona la vivienda sin manifestar nada al arrendador, el cónyuge o su pareja tiene un mes para decírselo al arrendador y manifestarle que quiere continuar por escrito. En todo caso, cuando hablamos de conviviente en el arrendamientos urbanos, nos referimos al conviviente moreusorio, que es decir, el que haya convivido con él de forma permanente en análoga relación de afectividad a la de cónyuge, con independencia de su orientación sexual, como dice la ley, durante al menos los 2 años anteriores al desistimiento o abandono, salvo que hubieran tenido hijos, en cuyo caso basta la mera convivencia, ¿no? Y son casos de supuestos de innovación del contrato por subrogación intervivos, con lo cual los derechos y obligaciones serán los mismos que en el primer arrendamiento. Es decir, si por ejemplo queda por 3 años y medio para finalizar el contrato, esos 3 años y medio serán los que le quede al subrogante. En caso de separación, divorcio o nulidad del arrendatario, el cónyuge estará en la misma situación, podrá continuar en el uso de la vivienda si comunica y manda al arrendador la resolución judicial en el plazo de 2 meses. También por el tiempo que reste y las condiciones del contrato de arrendamiento inicial. En cuanto a la subrogación mortis causa, la ley de 1994 la ha mantenido, pero con unas condiciones absolutamente diferentes, obviamente, a la ley del 64, que tenía 2 subrogaciones ilimitadas en principio, ¿no? Y lo hace de la siguiente manera. La subrogación mortis causa tendrá lugar hasta que termine el plazo contractual a favor de las siguientes personas. A favor del cónyuge, además en un orden taxativo. En primer lugar, el cónyuge o conviviente. Si no lo hay o no lo quieren, descendientes, ascendientes, aunque si los ascendientes son septuagenarios también tienen preferencias sobre descendientes, pero bueno. Los hermanos y otros parientes. Y luego la ley establece determinadas preferencias en unos casos u otros, ¿no? Es decir, la subrogación, que solo se concibe una subrogación mortis causa, tiene lugar por el tiempo de duración restante del contrato, no en ningún caso ilimitada. ¿Qué pasa con los arrendamientos anteriores a 1994, o sea, al 1 de enero de 1995, que fue cuando entró en vigor la ley? Bueno, pues lo que se hace es mantener, digamos, una subsistencia de las 2 subrogaciones en favor de aquellos contratos posteriores al 1 a 1985, después del decreto Boyer, pero anteriores a la entrada en vigor de la ley del 94, y entonces se les concede, digamos, el derecho a tener 2 subrogaciones, pero la segunda está limitada a 2 años.
Otra posibilidad de finalizar el contrato antes del plazo establecido o de los 5 o 7 años es que exista una resolución del derecho del arrendador al arrendamiento. Y esto puede ocurrir pues por retrato convencional, porque se abre una sustitución fideicomisaria, una enajenación forzosa por ejecución hipotecaria, por ejemplo, o el ejercicio de un derecho de opción de compra sobre el inmueble. En este caso, aunque son causa de resolución del contrato, el arrendatario podrá continuar en el arrendamiento por el tiempo restante hasta ese periodo pactado o los 5 o 7 años a su discreción. En caso de enajenación de vivienda por venta o donación cesión, lo mismo. El adquirente quedará subrogado en los derechos y obligaciones del arrendador hasta esos 5 o 7 años o una duración pactada si es superior y no hay un tercer adquirente de bonaje. Bueno. La duración del contrato tiene una prórroga tácita anual hasta 3 años. Es decir, si finalizados los 5 o 7 años de prórroga obligatoria, ninguna de las partes preavisa diciendo que quiere finalizar el arrendamiento, pues este se prorrogará de forma tácita anualmente hasta un máximo de 3 años. Eso en cuanto a los arrendamientos de vivienda. Los arrendamientos para uso distinto en realidad no tienen un límite de duración, puesto que el título que los regula no establece nada respecto a la duración, ni se remite a los de vivienda, ni nada por el estilo. Y es lógico porque son arrendamientos destinados pues a un negocio, a un trabajo que requiere una estabilidad mayor, ¿no? Entonces aquí la ley se remite a lo pactado entre las partes, incluso establece una posible indemnización para la finalización por el transcurso del plazo en aquellos arrendamientos de local de negocio en los que se desarrolla una actividad comercial durante los últimos 5 años y el arrendatario quiere continuar en el arrendamiento, pero el arrendador no le interesa o lo arrenda a otro o da por finalizado el arrendamiento, en cuyo caso el arrendatario tendrá derecho a una indemnización. En la prórroga, en caso de fallecimiento del arrendatario, también hay que tener en cuenta la posible subrogación del heredero legatario en el caso de los locales de negocio, pero debe continuar con el negocio, o sea, debe ser continuador de la actividad y debe notificarlo el fallecimiento en el plazo de 2 meses desde que ocurre. La indemnización que hemos dicho antes puede llegar incluso a los 18 mensualidades de renta, o sea, no es baladí. Hay que tenerla muy en cuenta. Vamos a ver. Pasamos a la cuantía de la renta. La cuantía de la renta es absolutamente libre, pero normalmente, bueno, pues se atenderá al precio medio, lo que sea habitual en cada caso. Es lo que decidan las partes. La ley no dice nada, pero sí, si no se pacta nada al respecto, sí que hay una serie de datos que la ley establece en favor del arrendatario y normalmente, ¿no? Si no se pacta nada al respecto, el pago será en metálico en la vivienda arrendada y el arrendador deberá extender un recibo separando los distintos conceptos. Los distintos conceptos se refiere a que la renta puede pactarse por una cantidad X de renta más el abono de los gastos accesorios, que son los de comunidad y similares, que puede y se suele establecer que los pague el arrendatario. El pago de la renta, si no se dice otra cosa, se realiza los 7 primeros días de cada mes y la actualización, conforme a la redacción actual del Real Decreto Ley 7/2019, la actualización anual se remite al índice de garantía de competitividad, pero como está pendiente, que siempre será inferior al IPC, pero como está pendiente la mayoría de los contratos hasta ahora, bueno, pues se refieren a la actualización referida al IPC. Si existen obras de mejora en el local, en determinadas circunstancias la renta podrá subirse, que ya lo veremos luego con las obras. En todo caso, los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato son a cargo del arrendador cuando sea persona jurídica y los gastos por servicio de la vivienda arrendada, como hemos dicho, suelen ser por cuenta del arrendatario, pero no tiene por qué. Por supuesto, los servicios de la vivienda, agua, luz, consumos, etcétera, son a cargo del arrendatario. En la mayoría de los casos, si no sería un poco absurdo. En caso de falta de pago de la renta, pues a las partes al arrendador siempre le puede quedar acudir a la vía judicial civil, que dependiendo de la cuantía podrá ser un juicio ordinario, un juicio verbal o un juicio verbal de desahucio en caso de que
al mismo tiempo se pretenda una recuperación de la finca, ¿no? Vamos a ver. A ver si puedo pasar de... Vale. Pasamos al capítulo de las obras, que es bastante importante, obras realizadas en la vivienda y que da lugar a numerosos conflictos judiciales, ¿no? La ley diferencia los siguientes tipos de obras: los de conservación y reparación, los de mejora, obras del arrendatario por su cuenta, digamos, mejoras a cambio de la renta, bueno, diferentes conceptos. Vamos a ir viendo uno a uno. El más importante es las obras de conservación y reparación, que son las que sirven para el uso convenido de la finca. El arrendatario debe comunicarlas al arrendador y las asume el arrendador, salvo que exista un deterioro imputable al arrendatario en la vivienda o una de esto en la finca, porque aquí estamos hablando tanto de viviendas como de uso distinto, ya que la ley remite, para el caso de del arrendamiento de uso distinto, se remite al mismo capítulo que la regulación de las obras para vivienda. Las obras de conservación y reparación no incluyen el desgaste habitual de los elementos, que esos van a cargo siempre del arrendatario, aunque eso a veces suele dar lugar a bastantes conflictos, ¿no? Si las obras de conservación y reparación duran más de 20 días, el arrendatario tendrá derecho a exigir una reducción de la renta proporcional. Los gastos de mejora, pues los gastos de las obras de mejora son los que exceden del concepto de reparación. Normalmente no son urgentes ni necesarias y en general pueden diferirse. Puede pasar que no. Si no se pueden diferir, pues el arrendador tendrá que preavisar con 3 meses de antelación de que va a realizarlas y el arrendatario bien podrá, en el plazo de un mes, o bien desistir o bien reducir la renta, exigir la reducción de la renta más bien. Aquí volvemos a lo que hemos comentado antes, que las mejoras realizadas después de los 5 o 7 primeros años de arrendamiento, del contrato de arrendamiento, dan derecho al arrendador a una subida de la renta en el interés legal más 3 puntos, con un máximo del 20% de la renta vigente. También existen obras del arrendatario, que son las que se realizan con el consentimiento del arrendador, pero en beneficio del arrendatario, a su libertad. Como se nos dice que si puede pintar, si puede hacer un mueble a medida, tirar un tabique, etcétera. Entonces, todo esto requiere el consentimiento del arrendador y si el arrendatario la realiza sin consentimiento, siempre le queda al arrendador la opción al terminar el contrato de exigirle que reponga la finca al estado anterior o quedarse con las obras sin indemnizarle de ninguna manera. En todo caso, el arrendatario nunca puede realizar obras que provoquen, por supuesto, una disminución en la estabilidad o afecten a la seguridad de la vivienda, ¿no? Luego unas obras muy importantes son y que cada vez se dan más son las que realizan los arrendatarios discapacitados o mayores de 70 años y van en beneficio tanto del arrendatario como de cónyuges o familiares que conviven con él y que tienen se pueden acoger a la Ley General de Derechos de Personas con Discapacidad o, como hemos dicho, son mayores de 70 años y son obras necesarias para adecuar la situación a las limitaciones de estas personas, ¿no? Requieren la previa notificación por escrito al arrendador y no pueden afectar a elementos o servicios comunes. A partir de ahí, bueno, pues el arrendatario puede realizarlas. Y luego destacamos que en el caso de actuaciones urbanísticas no expropiatorias, como es una demolición o una rehabilitación del inmueble, pero que no cause ruina, sino que sea una demolición parcial o total o una rehabilitación parcial pero que afecte a no poder estar en la vivienda o en el local, el propietario debe garantizar al arrendatario el derecho al realojo, incluso un alejamiento provisional. En caso de demolición total o rehabilitación integral del inmueble, deberá incluso facilitarle una nueva vivienda con una superficie que por lo menos sea de la mitad de la anterior, con unas características parecidas. Pasamos al capítulo del subarrendamiento, que también, bueno, ha sido siempre un punto muy importante, ¿no? Antes más, porque hoy en día es muy raro que se conceda un subarrendamiento, pero bueno, antiguamente era más habitual. Y de hecho es que la ley del 64 lo establecía por defecto como un derecho del arrendatario, ¿no?
La ley nueva diferencia entre cesión y subarrendamiento. La cesión es una subrogación intervivos del arrendatario sin ningún tipo de contacto contraprestación, en la que el cesionario se subroga en la posición del cedente frente al arrendador y asume los derechos y obligaciones de aquel. Por supuesto, requiere el consentimiento expreso y escrito del arrendador. El subarrendamiento de vivienda, en la LAO del 94, solo se permite de forma parcial. Requiere el consentimiento expreso y previo del arrendador y, como trae causa del contrato de arrendamiento precedente, su destino es servir de vivienda habitual del subarrendatario y excluye supuestos como el alquiler de temporada o cosas similares. Se extingue con el contrato principal y sigue las mismas pautas que el contrato principal. En el caso de los locales de negocio, al subarrendamiento se le llama traspaso de toda la vida y ha sido siempre bastante habitual. No necesita consentimiento del arrendador si se ejerce una actividad empresarial o profesional en la finca y se debe notificar de forma fehaciente al arrendador en el plazo de un mes. Da derecho al arrendador, eso sí, a subir la renta un 10% si el subarriendo del local de negocio es parcial o un 20% si es total. En cuanto al tanteo y el retracto, estamos ante el derecho preferente del arrendatario a adquirir la finca en caso de venta, según la jurisprudencia, en enajenación de cualquier tipo o casi de cualquier tipo. El tanteo se podrá ejercer 30 días antes de la enajenación y el retracto 30 días después. Pero se excluye si la venta de fincas de un mismo inmueble es conjunta y existe un derecho más, una posibilidad de renunciar al derecho al tanteo y retracto. ¿Cuándo finaliza el contrato? Pues el contrato finaliza o bien por resolución del arrendador, o bien por resolución del arrendatario o por extinción. La resolución del arrendador tiene lugar cuando hay una falta de pago de la renta o asimilados o incluso un retraso. El retraso en la falta en el pago de la renta se asimila también a la falta de pago, ¿no? Una falta de pago de la fianza, lo mismo. Un subarriendo o cesión no consentidos, daños dolosos, obras no consentidas, actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. La resolución del arrendatario por realizar obras de reparación necesarias por parte del arrendador o como hemos visto antes, o por perturbación en el uso. Y extinción por pérdida no culpable de la finca o por ruina. La ruina es motivo de extinción, como vamos a ver, pasamos de diapositiva y entramos ya un poco a ver los arrendamientos de uso turístico. Bueno, el Real Decreto Ley de 7/2019 ha modificado la LAO, lo mismo que el 21/2018, de forma que quedan excluidas de su aplicación, conforme a su artículo 5E, el alquiler para uso turístico, la cesión temporal del uso de la totalidad de una vivienda amueblada y equipada en condiciones de uso inmediato, comercializada, o promocionada en canales de oferta turística o por cualquier otro modo de comercialización o promoción, y realizada con finalidad decorativa, sometida a un régimen específico derivado de su normativa sectorial turística. Vale. Y son turísticos todos los alquileres sometidos a esta normativa sectorial turística, es decir, cada comunidad autónoma y, lo que hemos dicho, cada ayuntamiento que haya dictado normas al respecto, cada vez más, con independencia de los canales de promoción y canalización. Vamos a pasar de diapositiva para que podamos ver un poco. Aquí hemos hecho una relación de comunidades autónomas que tienen legislación propia al respecto. Sí que hemos de comentar que, por ejemplo, normalmente la normativa excluye de los arrendamientos turísticos aquellas viviendas que prestan servicios de tipo hostelería. Es decir, si tenemos amenities, prestamos un servicio de habitaciones, etcétera, ya no se considera vivienda de uso turístico, sino que ya entra dentro de otro tipo de viviendas de alojamientos turísticos hosteleros. Vamos a pasarlas. Vale. Las características de las viviendas de uso turístico, pues estamos viendo aquí una cesión temporal y además bastante limitada en el tiempo, de un uso de vivienda completa, amueblada y equipada,
comercializada o promocionada en canales de oferta turística u otros, como puede ser Airbnb o algunos otros en Internet, con finalidad lucrativa, sometida a la normativa sectorial turística, muy importante, y corta duración muy corta normalmente. Estamos cansados todos de ver alquileres, pues eso, de un día, 2, 3 o una semana. El Real Decreto Ley 7/2019 ha introducido un punto limitador muy importante y muy útil para las comunidades a fin de poner fin a situaciones indeseables en las que se están dando en las grandes ciudades, ¿no? Y es que desde el 6 de marzo de 2019, con el Real Decreto Ley, las comunidades de propietarios pueden limitar esta actividad de alquiler de viviendas turísticas. Para ello, requieren el voto favorable de 3/5 de los propietarios, que representen 3/5 de las cuotas de participación. El Real Decreto Ley 7/2019 para esto ha modificado la Ley de Propiedad Horizontal, también el Real Decreto Ley 21/2018 lo hizo, con el fin de frenar esa invasión de los alquileres turísticos, principalmente en Barcelona y Madrid. Pero tenemos que tener en cuenta que esta medida no tiene carácter retroactivo, por lo que no se aplica a los pisos turísticos ya existentes, únicamente a los que han comenzado a funcionar como tales a partir de la entrada en vigor de esta modificación. En cuanto a la fiscalidad de los alquileres turísticos, pues es de destacar que en cuanto al IAE, el propietario de una vivienda turística sí que debe darse de alta en el epígrafe 861.1, pero no tiene que darse de alta en el RETA, o sea, en el régimen de autónomos. El IVA tendrá que declararlo solamente si ofrece servicios complementarios de hostelería, con un 21%, en cuyo caso ya cambia el carácter, y el IRPF los declarará los ingresos como rendimientos de actividad económica si presta servicios complementarios o de capital inmobiliario en otro caso. Las declaraciones informativas tendrán que atender al presentar el modelo 179 y bueno, es eso. Y luego lo que establezcan, por supuesto, cada normativa sectorial de comunidad autónoma y de ordenanzas municipales. Ordenanzas municipales que en muchos casos, como en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, son de un detalle exagerado y han dado lugar a su reclamación judicial por parte de los organismos de competencia, ¿no? Algunos de los cuales están pendientes de resolución y bueno, se irá viendo cómo se va estructurando la normativa. Por último, en la guía, pues hacemos un extenso estudio del desahucio por falta de pago y por expiración del plazo, que no voy a incidir aquí. Y bueno, creo que con eso les he dado un poco una visión de lo que recoge a lo largo de su texto. Les agradezco la asistencia y bueno, doy pie a que puedan hacer las cuestiones que les interesen. Muchas gracias, Estíbaliz, por esta exposición clara y concisa. Vamos a dar paso ahora a continuación al turno de preguntas y respuestas. Muy bien. Bien, nos pregunta FIH Abogados, la prórroga forzosa de hasta 5 años que ha entrado en vigor con el Real Decreto Ley 7/2019, ¿se aplica a los contratos anteriores al 6 de marzo del 2019? No, solo a los firmados a partir de esa fecha. Como hemos visto, conforme establece su primera disposición transitoria, los anteriores continuarán rigiéndose conforme a la normativa anterior y, por tanto, conforme a la modificación de la LAUCE llevada a cabo por la Ley 4/2013 que hemos comentado, que establecía esa prórroga forzosa en 3 años. Bueno, además se ha introducido la novedad de que si el arrendador es persona jurídica, como hemos dicho, la prórroga forzosa puede llegar a los 7 años, pero todo a voluntad del arrendatario, claro, está en su beneficio. Muy bien, vamos a la siguiente. Abogados Vázquez y Vilariño pregunta, ¿la ley de arrendamientos urbanos se aplica al alquiler de un garaje o un trastero? Si va como accesorio a la vivienda o al local de negocio, que se alquila como principal, sí, en otro caso no. Si es como independiente, no. Vale. ¿Cómo funciona la subrogación mortis causa en los contratos anteriores a la ley de arrendamientos urbanos vigente? Pregunta Jurídico Gómez Fernández SLP. ¿Cómo funciona, perdón? Sí. Vale, sí.
la subrogación mortis causa, ¿no? Lo que hemos comentado. Bueno, pues la disposición transitoria segunda de la LAO actual, la de 1994, limitó para los contratos, lo que hemos dicho, subsistentes a su entrada en vigor, las dos subrogaciones que regulaba la LAO 1964 anterior, ¿no? De forma que la primera subrogación solo cabe a favor del cónyuge, un hijo conviviente durante 2 años o un ascendiente, 3 años, y la segunda subrogación queda limitada a 2 años ahora, en ese caso. Los contratos anteriores, incluso al 1 de enero de 1995, mantienen la aplicación de la Ley 1964. Bien, Andrés nos pregunta, ¿cuándo procede el requerimiento al arrendatario antes de la vista del juicio de desahucio? Pues el requerimiento solo se contempla cuando se reclama el desahucio por falta de pago, porque el desahucio puede ser por falta de pago o por expiración de plazo, y solamente cuando se reclama también la falta de pago de rentas. Y es que se trata de agilizar el pago y enervar la acción para continuar en el arrendamiento, liberar la finca y recuperar las rentas impagadas cuanto antes, ¿no? La enervación, además, es que solo cabe una vez, la primera vez que se realiza. De lo contrario, sería un instrumento a favor de los arrendatarios impagadores, ¿no? Continuamos con José, que pregunta, ahora se habla del sistema de índices de referencia en vez del IPC, a efectos de la actualización de la renta. ¿Cuál hay que aplicar? Pues bueno, como la cuantía y forma de actualización de la renta es una cuestión que queda al arbitrio de las partes del arrendamiento, antes era habitual referenciar la actualización al IPC, pero podía ser a cualquier otro. Y el Real Decreto Ley 7/2019 ha creado este sistema estatal de índice de referencia al precio del alquiler como una medida al fomento del alquiler de viviendas. Pero está pendiente de fijarse y de publicarse en el BOE, con lo cual la mayoría de los contratos siguen referenciándose al IPC o similar. Arrendamientos Pardo nos pregunta si ¿puedo recuperar la vivienda antes de tiempo si un sobrino la necesita como vivienda habitual? En el caso de un sobrino no, porque la recuperación de la vivienda debe serlo para el propio arrendador o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción, y el sobrino parece que es tercero. Luego no, en ese caso del sobrino no. Vale. Ya por último, finalizamos con Fincas Pérez e Hijos. Algunos ayuntamientos, como el de Madrid, Barcelona o Bilbao, han establecido ordenanzas duras para el alquiler de pisos turísticos. Ante la proliferación en los 2 primeros casos y tratar de evitarla en el tercero. ¿Cómo sabemos la normativa que regula estos alquileres en cada municipio y su validez? Bueno, pues normalmente esas sentencias a las que se hace referencia derivan de recursos planteados por la Comisión Nacional de Mercado de Valores de Competencia, que considera estas normativas muy restrictivas y contrarias a la competencia, precisamente, y que provocarían la subida de precios, perjudicarían a consumidores y usuarios. Bueno, y es que establecen límites como que solo pueden ser viviendas de uso turístico las plantas bajas o primeras de inmuebles, o que deben ser de autorizadas y registrarse, tener un máximo de 3 habitaciones, etcétera. Entonces, la normativa que hay que acudir es la de la comunidad autónoma y la municipal concreta de cada ayuntamiento, que normalmente son ordenanzas o incluso planes de urbanización, planes PGUs y cosas de este tipo, mientras no sea revocada por los tribunales, claro, que ha habido en algún caso, ha ocurrido. Muy bien, finalizamos aquí pues esta exposición. Muchas gracias, Estíbaliz, por aclararnos todas Gracias las a dudas. vosotros y a los asistentes. Agradecerles también, exacto, a nuestros asistentes, pues precisamente que hayan estado atentos a este evento. Confiamos que hayan sido de su interés y esperamos volver a contar con ellos en futuros webinars que desde la editorial pues ya estamos poniendo en marcha. Les recordamos además que a todos ustedes que disponen de la conferencia y la colección de Iberley TV en nuestra página web www.iberley.es y que también dispondrán en unos días de la guía práctica de la que es coautora precisamente Estíbaliz, una guía paso a paso sobre los arrendamientos urbanos y las viviendas de uso turístico.
Gracias a todos y esperamos verles en el próximo evento.